Ok, bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, Ujú. ¿sí? Sí, que lleva por título Las fiestas y santas convocaciones. Aunque hoy solo nos vamos a enfocar en una, el tema es largo, vamos a continuar la próxima semana con las demás fiestas, ¿verdad? Eh, ahorita vas a ver, voy a dar ¿cómo se dice? Un panorama general de las fiestas y nos vamos a enfocar en la fiesta número uno, ¿sí? Entonces, vemos las fiestas de Jehová. Era la Pascua, las trompetas. En el orden correcto sería la Pascua, los panes ácimos, las primicias, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. Ese sería el, el orden específico. Y estos son los versículos donde podemos encontrarlas. Y aquí voy a poner un calendario de las fiestas hebreas bíblicas. Eh, tres de las fiestas se hacían en el primer mes del año, ¿sí? Como era la Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Y 50 días después se hacía el Pentecostés. Y hasta el mes séptimo, nuevamente, se reunían y se hacía la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos y una asamblea solemne que era el día octavo. Y bueno, aquí están los meses, el equivalente, porque, bueno, si bien Dios hizo el calendario hebreo, ahorita vamos a ver cómo Dios le puso nombre al ¿cómo se dice? Al primer mes, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el mes de Nisan es marzo, abril, Iyar, abril, mayo, Sivan, mayo, junio, Tisri, septiembre, octubre. Es el equivalente a lo que eran esos meses, ¿sí? Y bueno, el calendario que se utilizaba era solar y lunar. Eh, se movía en función de los movimientos de la luna y del sol. Y así lo determinó Dios. No fue los hebreos no inventaron ese calendario. Fue Dios quien les dejó esta orden. Y bueno, las tres fiestas principales son la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Y te voy a invitar a Vanessa a leer Deuteronomio 16:16. Ahorita te lo voy a buscar. Deuteronomio, Ajá. no sé si lo puedes ver aquí. Ah, aquí está, mira. Ajá, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, 3 veces cada un año pare, perece- para, pare- Parecerá. parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los acimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas y no perecerá vacío delante de Jehová. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, eran las tres convocaciones más importantes, ¿sí? Las que acabamos de mencionar. Vamos a volver a la presentación. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Era donde todo el pueblo se reunía, ¿sí? Y era muy especial. Dios lo había designado de esa manera. Y bueno, hay un significado para esas fiestas. No se nombran a todas de la misma manera. La palabra Ak pertenece especialmente a las tres fiestas mencionadas. Significa una ocasión de gozo, una fiesta o un banquete. Era, era una celebración, digamos, ¿no? Era como una celebración que tenía un propósito, una solemnidad que era bonita, era de alegría. Eso era lo que significaba Ak. Y Moadem o Moadim se refiere más bien a fechas señaladas, observaciones fijas, santas convocaciones o reuniones solemnes. Un ejemplo de Moadim sería el día de las expiaciones, que no era una fiesta en ningún sentido de la palabra, sino una santa convocación. Acuérdense que hemos visto que el día de las expiaciones
era para afligir su alma, era para realmente olvidar todos los pecados que habían tenido, confesar todos los pecados y ponerse a cuentas con Dios. No era una fecha de alegría y de celebración, ¿sí? Era una santa convocación. La diferencia de las palabras. Moadim era para algo muy solemne, ¿ok? Ahora, hoy vamos a estudiar la Pascua. La Pascua eh, nos, lo vamos a leer. ¿Quieres leer, por favor, Éxodo 12, 1 al 7? ¿Sí? Ahorita te lo busco. Okay. Desde aquí, por favor, Vane, desde el 1. Y habló Jehová, Sí, sí, y habló Jehová. dice, y habló Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses será este para vosotros el primer en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de aqueste mes tomase cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Y aquí, y tomará la sangre. Y tomarán la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las cosas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada, el fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él. Hasta ahí ¿Hasta ahí? va. Hasta el 8. Perfecto. Bueno, volvamos a nuestra presentación. Permíteme un momentito. Hola Mateo, bienvenido. No te había visto. Hola, hermana. Bueno, qué bueno que te incorporaste. Estábamos viendo de la Pascua y estábamos leyendo que Dios le puso nombre al primer mes y le dijo, en este mes se va a comer la Pascua, ¿sí? El día 15, ¿sí? Ese día, perdón, 14, el día 14 se iba a comer la Pascua. Y acabamos de leerlo en Éxodo de 12 del 1 al 7, al 8. Bueno, ¿qué era básicamente lo que estaban haciendo? Cuando se dio la orden de la Pascua la primera vez, era cuando Dios iba a hacer una distinción entre su pueblo y entre los egipcios. Entonces tenían que matar un cordero y poner con hisopos en los dinteles de su casa para que el primogénito de esa familia no muriera. Entonces, se iban a comer el cordero y su sangre iba a ser la señal para que no entrara el ángel de la muerte. Como ustedes ven y ya saben la historia, los egipcios tuvieron una gran mortandad de primogénitos, incluso en la corte del faraón murió el hijo primogénito del faraón, ¿sí? Entonces, originalmente esa era la celebración, se puede decir, se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero la Pascua tiene más significados. Y lo vemos después de que siguieron celebrando la Pascua. Vemos que se reunían todas las familias y asaban un cordero. Quizá no es la mejor ilustración de cómo asaban el cordero, pero igual la sangre de ese cordero la utilizaban para
marcar sus dinteles de sus puertas. Se reunía toda la familia y hacían panes sin levadura, que eran, como se podrían decir, como tortillas, ¿no? Como no se esponjaban, simplemente era como una tortilla, digámoslo así. Y comían hierbas amargas y solamente la carne asada del cordero. Ahora vamos a ver, aquí nos dice, en 1 Corintios 5:7, dice, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Aquí entra un nuevo significado para la Pascua, ¿sí? A partir de que Cristo muere, ya no había necesidad de volver a matar ningún corderito, no había necesidad de volver a hacer eh, todo el ritual, ¿verdad? Todo el ritual, sino que Cristo da un nuevo ritual, ¿sí? Él se convierte en nuestra Pascua, el sacrificio de Cristo, y ahora nosotros celebramos algo diferente. ¿Alguien se acuerda cómo se llama lo que nosotros hacemos ahora después de que Jesús murió? No recuerdo. La Santa Cena. Ah, El ese. rito de humildad y la Santa Cena. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, dice, participamos de su carne. El pan simboliza y el vino simboliza su sangre, aunque no es literal ese pan sino que son representaciones tanto de la vida de Cristo como del sacrificio de Cristo. Si nosotros eh, entendemos la historia y vivimos la historia, estamos participando de su carne y de su sangre. Eso es lo que significa. No es que literalmente tengamos que comer un corderito, ni el pan, ni el vino, y que eso signifique realmente a Cristo. No, 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 no. Sino es un símbolo de lo que es Cristo. Ok, ahorita vamos a seguir aclarando esto. Y vamos a ver, vemos en esta recreación, eran indicaciones específicas. Vemos toda la familia, aquí hay una persona que está limpiando su casa de la levadura. No podían, en esos días de la Pascua, no podían tener nada de levadura, porque la levadura significa varias cosas. Sí, Vanessa, adelante. En la clase anterior que tuvimos, sí fue en la clase, entendí que antes se mataban los corderitos para limpiar sus pecados, pero ahora ya no es eso, ahora nosotros tenemos que poner yo entendí así que tenemos que ahora poner nuestros pecados ante los pies de Cristo para que Él los reciba. Así es, y pues mira, yo te voy a decir algo, Vanessa. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos compró con su sangre, con todos nuestros pecados, los que cometiste y los que vas a cometer. Siempre y cuando tú aceptes a Cristo de todo corazón, Él va a llevar esos pecados, porque Él dijo que Él iba a morir por todos nuestros pecados. Y de hecho, una profecía, les había creo mandado a leer el capítulo 53 de Isaías. Desde muchos años antes de que Jesús viniera, se sabía que Jesús iba a llevar nuestras enfermedades y nuestros pecados. Todo eso iba a llevar Jesús. Él desea sanarnos físicamente y Él desea perdonarnos los pecados. Y mira, eso es algo bien importante para la obra médico-misionera. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que Jesús no solamente le quiere perdonar, también le quiere sanar. O cuando están enfermos, no solo le quiere sanar, sino le quiere perdonar, porque están las dos cosas íntimamente relacionadas. ¿Ok? Y bueno, esta era la enseñanza para ese pueblo. Tenían que sacar la levadura y tenían que comer únicamente pan como que no se inflaba. Y vemos que hasta esta señora iba sacando mejor la masa que estaba leudada porque no podían tener en casa nada de levadura, nada que representara al pecado. Era un símbolo muy importante. Pero de igual manera, a nosotros se nos pide que no tengamos levadura y ahorita vamos a ver qué significa. Aquí seguimos viendo que todos contribuían a desaparecer la levadura que estaba en casa, ¿sí?
Y bueno, aquí vemos otras ilustraciones de lo que significaba eso, como un resumen se puede decir. La sangre del cordero, que era la muerte de Jesús, era la que nos impedía ser arrasados por el enemigo, por aquel que se encargaba de dar muerte, ¿sí? Entonces, que nosotros sabemos que es Satanás. Entonces, vemos que cuando está la sangre del cordero en nuestra vida, entonces Satanás no puede hacernos, no puede matarnos. Quizá podemos morir en el cuerpo, en este mundo, pero cuando Jesús venga nos va a resucitar y no vamos a perecer para siempre, ¿sí? Entonces, tenía que, aquí miren, hay otra ilustración. Esta fue de la primera ocasión que tenían que comer rápido, tenían que comer muy rápido porque se tenían que ir huyendo, pero cuando pasaba el destructor, al primogénito no le pasaba nada, ¿sí? Y obviamente, en ninguno de los dos casos, la levadura, el pecado tenía que estar fuera. Ahora, vamos a entrar a lo del pan ácimo, ¿sí? Entonces, me gustaría que leamos Primera de Corintios 11, 20. 26. No sé si, Mateo, ¿nos quieres ayudar a leer Primera de Corintios 11, 26? ¿Cuál, hermana? Mira, Primera de Corintios 11, 26. Ok. ¿Hasta dónde? Nada más el 26, aquí donde está en azulito. Bueno, porque todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Amén, Amén. amén, así es. Entonces, eh, Jesús, esto estamos hablando de la última cena. Jesús, estando la última cena con sus discípulos, les dio el vino y les dio el pan y les digo, ustedes hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hagan, van a, van a recordar lo que decía aquí. Dice, la muerte del Señor anunciáis. Ahora a nosotros, ¿qué nos recuerda la muerte de Jesús? La Santa Cena, ¿sí? Vamos a hablar al final de algo que está pasando en estas fechas, ¿sí? Entonces, los cristianos y nosotros como pueblo adventista, esto es el recordatorio de la muerte de Jesús en la cruz. Aquí vemos, dice, la contraparte que se encuentra en el Nuevo Testamento es la Santa Cena, el servicio de la comunión. Después que vino Cristo, no podía ya haber virtud en matar cordero pascual que prefigurara su venida, pero había virtud en conmemorar el sacrificio del Calvario y su poder sostenedor. Aquí está la clave. ¿Sí? Nosotros ya no matamos ningún cordero porque creemos en el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que llevamos nuestros pecados a sus pies y Él los lleva. Él dice que Él llevaría nuestros pecados. Y entonces ya no necesitamos matarlo, simplemente al celebrar, al celebrar la Santa Cena, nosotros recordamos su muerte y su sacrificio, ¿sí? Y Jesús murió, fíjense, algo muy exacto. La profecía indicaba el día y el mes. Y Jesús murió precisamente un 14 de Nisan. Ese mismo día que se sacrificaba el cordero, ese mismo día fue cuando Jesús también instituyó la cena del Señor para ser crucificado. Y entonces por eso es que nosotros le consideramos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algo muy maravilloso, también representativo de la fiesta de los panes ácimos, de los panes sin levadura. Dice, al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos, siendo primicia de los que dormían. ¿Qué significa esto? Y vamos a la fiesta de las primicias, ¿sí? Vamos a ver este dibujito. En la fiesta de las primicias, unos días antes de las primicias, se mandaban algunos hombres a cortar las gavillas del trigo.
¿sí? ¿Y qué significaba esto? Hasta que no fueran cortadas y hasta que no fuera mecida la gavilla, nadie podía ir y cortar el trigo y comérselo, porque Dios había dicho, yo quiero la primicia, la primer cosecha. Esa era la que le entregaba todo el pueblo a Dios, que representaba a Jesús. Y me voy a regresar tantito. Jesús es esa primicia, el primero que resucitó victorioso de la muerte, ¿sí? Ese era el significado de la fiesta de los panes ácimos, que estaba muy relacionada, prácticamente era junta con la Pascua, ¿verdad? Entonces, Jesús como vencedor del pecado, humanamente hablando, como nuestro ejemplo, entonces Jesús tenía también que presentarse delante del Padre como la primicia. Y aquí lo vemos, cuando Jesús muere, entonces resucita al tercer día. También se nos dice en el conflicto de los siglos que ese mismo día que Jesús resucitó, hubo un gran terremoto el día que murió. Ese terremoto reventó muchas lápidas, muchas tumbas de santos. Entonces Jesús resucita y muchos santos mártires que habían muerto por su causa también resucitaron. Entonces vemos cómo las primicias era la resurrección de Jesús. Y bueno, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Jesús no pudo recibir el honor. Mientras sus discípulos lloraban por su muerte, algunos ya se habían visto y ya lo habían visto, como María Magdalena. Y Jesús le dijo, no me toques, tengo que ir a mi Padre. Y entonces Jesús se presenta delante del Padre y el Padre acepta su sacrificio. Y eso es como cuando se mecía la gavilla. Jesús acepta al primogénito de todos los primogénitos. Entonces, vamos a retomar. La cena del Señor prefiguraba la muerte de Jesús, pero a la vez unía el pan sin levadura, el alejamiento del pecado, ¿sí? Y eso nos recuerda que debemos de ser santos, debemos de vivir como Jesús vivía, debemos de llevarnos bien entre nosotros, porque nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, participamos de la Santa Cena, recordamos toda esa fiesta, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias que vienen prácticamente juntas. Y bueno, entramos a un punto muy importante. No sé si ustedes saben o han escuchado ahí donde viven que la gente está celebrando la Cuaresma o que van a celebrar la Pascua. Generalmente los católicos hacen esto, pero últimamente yo he visto que también adventistas, testigos de Jehová, todos celebran la Pascua. Y ahorita vamos a ver el peligro de eso. Si nosotros analizamos, por lo menos en esta imagen, qué es lo que ellos celebran, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos comen carne de pescado, cosa que no se menciona absolutamente en la Biblia. Miren cómo mezclan el paganismo, porque la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver con la fiesta, pero la mezclan porque en México hay un sincretismo religioso. En México se adoraban a otros dioses y se vinieron los españoles y fusionaron esas creencias, inventando a la Virgen de Guadalupe y a Jesús. Entonces, esta adoración de la madre y el hijo es una cosa muy abominable en la Biblia. De hecho, la Biblia no menciona, dice que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Entonces, ahorita el miércoles de ceniza, ustedes a lo mejor han visto a la gente que trae su ceniza en la frente porque están celebrando la Cuaresma. Son 40 días y no comen carne, no comen carne de res, solamente comen pescados. Ellos, o sea, quiero que se den cuenta de algo, es una tergiversación de la fiesta de la Pascua. La Iglesia Católica, por eso Dios le llama Babilonia, porque mezcla el culto verdadero de Dios con cosas del paganismo, ¿sí? Entonces, para Dios esto es una abominación. Nosotros no tenemos que celebrar ya más la Pascua. Y les voy a mostrar otras imágenes. En ciertos lugares, por ejemplo aquí donde yo vivo, la gente celebra esto, salen, disfrazan a un hombre de Jesús, lo hacen cargar una cruz, creo que no lo crucifican, nada más hacen ciertas cosas, pero esto es en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Es una celebración grandísima y la gente llega por montones a ver eso. ¿Ustedes creen que eso era como Dios quería que lo recordaran? Sí, Mateo, adelante. Es que tengo una pregunta, hermana. Sí, sí, Mateo, adelante. ¿Por qué en eso de la 40, por qué nada más se podía comer carne de pescado y no de res y de otras carnes? Eh, pues sí, mira, eso se lo inventaron los sacerdotes, se lo inventaron los sacerdotes. Eso tiene, el origen es pagano. Cuando en Babilonia existió alguien que adoraban que se llamaba Tamuz, lo mataron y tiraron su cuerpo al río. Entonces buscaban su cuerpo y entonces en ese tiempo mandaron a pescar muchísimos pescados y la gente estuvo buscándolo y como había mucho pescado, se quedó esa costumbre de comer el pescado. La Iglesia Católica retoma de esa historia esos 40 días y comen el pescado, pero tú puedes leer tu Biblia de tapa a tapa y tú no vas a encontrar ninguna orden. Eso es una, ¿cómo se le llama? Sincretismo religioso. Es una mezcla de ciertas verdades. Por ejemplo, sí, Jesús murió en la Pascua, pero Jesús no dio orden de comer pescado. El pescado pues, no como figura, no figura como ninguna ofrenda del santuario celestial. Entonces, por eso les decía, el culto católico es una tergiversación total del santuario celestial y de las enseñanzas que el santuario celestial tiene para nosotros. Otra cosa, miren, eso también les comentaba, esto es en Iztapalapa, literalmente crucifican a unas personas, sí, en algunos lugares, por ejemplo, a Jesús, sí lo clavan, a la persona que representa a Jesús, y saben que eso no es necesario, absolutamente no es necesario, porque Jesús ya murió por nosotros, pero les hacen creer, por ejemplo, estas personas son muy devotos católicos que creen que por esas obras, por representar a Jesús, tienen como que el favor de Dios cuando en la Biblia en ninguna parte se menciona ese favor de Dios por hacer estas representaciones. Ahora, lo que nosotros debemos hacer para recordar la muerte de Jesús es lo que ya hemos visto acá, la cena del Señor. Eso es lo que nosotros nos quedó como la cena del Señor. Adelante, Vanessa. Es que aquí en San Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ah, Entonces, que sí rectifica que tenían que hacer eso. exactamente, exactamente. Entonces Jesús, en ese momento, él se convertía, cuando él dijo eso, él se iba a convertir en el Cordero, porque esa misma noche lo iban a enjuiciar, al otro día lo iban a matar, y entonces les dejaba a sus discípulos una nueva institución, una nueva ceremonia, que era la Santa Cena, el rito de humildad y Santa Cena. Dos cosas enseñó Jesús esa noche, que él venía También, a servir. Ajá. también en el 20, lo mismo, pero en el versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén, así es, así es, muy bonito, pueden leer todo Lucas 22 y van a ver eso que estábamos leyendo ahorita, que nos está leyendo Vanessa, es lo que Jesús quería que se realizara a partir de ese momento. Jesús ya no quiere, por ejemplo, esto que les muestro para él es abominación, porque es una mezcla de un culto pagano, un culto babilónico, lo que fue la Pascua, pero claro que no representa, no hay necesidad, porque el verdadero Cordero que era Jesús, él ya fue crucificado y murió por nosotros. El verdadero Cordero que era Jesús fue crucificado, no solamente fue crucificado, fue resucitado y fue recibido en el cielo. Aquí vemos las tres fiestas. Murió como un cordero, la Pascua, eh, la número 2, resucita, que es, se puede decir que es a ver, ¿qué era las semillas, la gavilla, y es aceptado, ¿sí? Las tres cosas, las tres fiestas que se mencionan
en la Pascua, esas tres las cumple Jesús. Entonces, él dijo, en memoria de esto, vamos a hacer la Santa Cena. No crucifixiones, no vía crucis, no, por ejemplo, otra cosa que aquí podemos notar nosotros en la que tampoco estamos de acuerdo es en la misa. En la misa es una tergiversación de la Santa Cena, porque en la misa ellos dicen, ellos tienen el poder de que en esa hostia ellos ponen el cuerpo de Cristo. Y la gente piensa que en esa hostia que se comen el cuerpo de Cristo y lo ponen literal. Y eso no es así. Comer el cuerpo de Cristo no es comer ese pedacito de pan. Comer el cuerpo de Cristo, como les decía, es comprender su verdad, aceptar su sangre como el sacrificio. Al nosotros participar, comer el pan y tomar el vino, simplemente estamos recordando lo que Cristo hizo. No que yo me tomo la sangre literal ni que me como el pan. Eso no es así. Pero la Iglesia Católica, como nuevamente les digo, tergiversa la verdad. Adelante, Vanessa. Yo tengo una duda, no es de la clase, pero tengo una duda. A ver. ¿Por qué significa la Semana Santa? La Semana Santa. Bueno, Ajá. es eso, lo que estamos viendo. Ellos están haciendo esto, mira. Ellos están sí, celebrando nuevamente las fiestas de las que estamos hablando nosotros. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, bueno, yo la verdad no sé muy bien cómo está la cosa, pero hacen los 3 días de que Jesús estuvo, cuando lo persiguieron, cuando lo crucificaron y cuando resucitó. Obviamente ellos se salen totalmente de los ritos que Dios había ordenado, de las gavillas, de la Pascua verdaderamente. Y entonces ellos lo que hacen es recrear nuevamente esas fiestas del santuario, pero mezcladas con paganismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces la semana, pues en la Biblia ni siquiera se le llama Semana Santa, ¿sí? No, era una fiesta solemne, sí, era una fiesta, pero era, en el tiempo de Jesús, más bien era una fiesta de regocijo. Y me voy a regresar hasta el principio, hasta acá, ¿sí? Una vez que ellos salieron de Egipto, entonces ellos lo que hacían cada Pascua era recordar esa liberación, ¿sí? Entonces se alegraban de que ya no eran más esclavos del pecado, ya no eran más esclavos de Egipto, y entonces ellos eran libres y que un corderito que había muerto por ellos, que ellos mismos iban a comer, les liberaba y que ya no iban a ser muertos por el enemigo, ¿sí? Bueno, esa era la primer parte de la celebración. Y después, cuando Jesús vino, aquí vamos a ver, Jesús establece la Santa Cena. Aquí está. Jesús establece otra fiesta, se puede decir, que no tiene nada que ver con lo que hacen los católicos en Semana Santa. Si los católicos realmente leyeran su Biblia, no hay necesidad de hacer ninguna Pascua. Adelante, Mateo. Hermana, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, usted dijo que cuando sacrificaban al cordero, ¿no? Con su sangre en el marco de su casa la pintaban con la sangre del borrego, ¿no? ¿Sí? Entonces le quitaban la sangre y luego lo cocinaban, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, acuérdense, si ustedes leen Levíticos 11, estaba prohibido para el pueblo hebreo comerse la carne con la sangre. Ellos tenían se puede decir que la reforma pro salud del tiempo de los hebreos, del pueblo de Israel, eh, Dios sabía que la sangre es la vida del animal. Entonces ellos tenían que quitarle toda la sangre y habían métodos especiales hasta el día de hoy. Un código kosher se llama, es un sello de garantía de que esa carne judía, porque los judíos hasta el día de hoy no comen carne con su sangre. Entonces era muy especial la manera en que le quitaban toda la sangre a un corderito. Y Dios había
Dios prohibió comer la carne con su sangre. Y de hecho la Biblia también dice que la sangre de los animales será demandada de los hombres. La gente que le gusta comer sangre o que se come carne cruda o con cierto grado de sangre, Dios va a demandar de sus manos esa sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Entonces solamente Él da la vida. Por eso Dios no quería que se contaminara el pueblo comiendo sangre. ¿Sí? No sé si te quedó resuelta tu duda, Mateo. Sí, hermana. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada de sangre. Y entonces esa sangre, por eso se ponía en el dintel de las puertas, a ver dónde está el dintel de las puertas, se ponía ahí porque era el recordatorio de que Jesús había dado su vida por nosotros. Por eso es que la sangre tampoco se comía. La sangre representaba esa vida que se entregó por nosotros. ¿Ok? Y bueno, Pues, sí, adelante, Vanessa. pues aquí aparte de, aquí donde yo vivo, aparte de que hacen todo eso, el primer día no de la semana que dicen que es la Semana Santa, ponen una mesa en su esquina de su casa y ahí ponen una imagen y ponen una veladora y flores. Sí, fíjate que también aquí así lo hacen y los domingos llenan de ramas y de palmeras y todo. Como les digo, es una tergiversación de las fiestas del santuario. Si ustedes buscan en la Biblia todo eso que ellos hacen, no lo encuentran de esa manera. Entonces, acuérdense que la Iglesia Católica es Babilonia, la gran ramera, la que ha enseñado a muchas religiones a guardar estas fiestas cuando realmente nosotros sabemos que la Pascua es Cristo. A ver, por aquí había un versículo que nos enseña que la Pascua es Cristo. Permítanme. Aquí está, miren. A ver, ¿pueden leer Primera de Corintios 5:7? Voy a ¿Lo buscarla. leo, hermana? Sí, sí, por favor, si lo tienes, léelo. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Amén. Aquí está la respuesta. Miren, ¿qué pasa con los católicos? Los católicos les tienen prohibido leer la Biblia. Entonces ellos no han leído, generalmente no han leído eso. Si ellos entendieran que Jesús es nuestra Pascua, no tendrían que celebrar más esas fiestas que para Dios son una blasfemia, es un insulto, bueno, a, ¿cómo se dice? Al sacrificio de Cristo, ¿sí? Porque ellos están conmemorando de tal manera el sacrificio como que si estuvieran nuevamente crucificando a Jesús. Y Jesús ya murió una sola vez y para siempre. Él no necesita estar muriendo cada Pascua que se les ocurre a ellos. No es necesario nada de eso, porque ahí miren, ese versículo es tan completo, ¿verdad? Porque si nosotros, la levadura, acuérdense que es el pecado. Si nosotros somos limpiados del pecado para que seamos una nueva masa, como soy sin levadura, porque nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por nosotros. Aquí están dos símbolos. Entonces nosotros no necesitamos volver a recrear estas fiestas, este sacrificio de Cristo, porque Cristo ya lo hizo, pero lo que sí necesitamos nosotros es alejar de nuestras vidas todo pecado, todo. Y eso es algo que no les enseñan en la Iglesia Católica. Ellos son de mucha fiesta, ellos tienen fiesta de todo el año se la pueden pasar haciendo fiestas, pero realmente no es el objetivo de Dios ese. Nosotros sí hacemos la Santa Cena, no sé en sus iglesias cómo le hacen, cada cuánto las hacen, pero es bueno que como iglesias recordemos el sacrificio de Cristo. Sí tenemos cómo acordarnos del sacrificio de Cristo, es a través de la Santa Cena, pero ya no necesitamos ni matar un cordero, ni figurar que matan a un hombre. No hay necesidad porque Cristo es la Pascua. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Muy bien. Bien, hermana. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces esto, lo que les estoy platicando, este,
es muy amplio, ¿verdad? Lo de la Pascua. Yo lo que quiero pedirles de tarea que ustedes hagan una comparación bíblica de, de lo que era la Pascua en el Antiguo Testamento y de lo que se cumplió en Jesús. Por ejemplo, les quiero poner de ejemplo, el Cordero era sin mancha, Jesús era sin mancha, el Cordero era sin defectos, a Jesús también era sin defectos y Jesús no le quebraron un solo hueso. O sea, todas las similitudes entre el Cordero Pascual y Cristo, eso es lo que yo quiero que ustedes encuentren. ¿Cuáles eran las características del Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento? ¿Y cuáles son las similitudes de Jesús, que es nuestra Pascua en el Nuevo Testamento? Esa va a ser la tarea. No sé si me di a explicar bien, ¿me entendieron ustedes? Hermana, ¿Sí? ¿me le puede volver a repetir, por favor? Sí, sí, claro que sí. Bueno, quiero que escriban las características del Cordero Pascual que se utilizaba en Levíticos 23, para hacer más fácil su tarea. Levíticos 23, ahí están las indicaciones del Cordero Pascual. Y quiero que por el otro lado pongan las características del Cordero que es Cristo nuestra Pascua. ¿Cómo se relacionan esas características? Porque Jesús era el verdadero cumplimiento de ese corderito, sin defecto, de un año, que no se le quebraba ningún hueso, que había derramado su sangre por nosotros. Todo eso Jesús lo había hecho, lo había imitado. Por eso es que se le compara a Jesús con un cordero, como ese cordero pascual. Sí, Dios escogió ese símbolo, a ese animalito, por muchas características. Entonces, esa va a ser la tarea de ustedes. Entender cómo eh, Jesús ejemplificaba a ese Cordero Pascual y cómo Jesús es nuestra Pascua. Sí, ya les dije bastante. Ahora nada más tienen que buscar los versículos, ¿ok? Bueno, y Hermana, ¿era Levíticos qué? 23, Levíticos 23. A ver, espérenme, no sé si lo puse al Gracias, principio. hermana. Espérenme tantito. Ay, no lo puse. Les voy a mandar esta diapositiva para que ustedes busquen los versículos. Miren, Levíticos 23, 24, 6 y 9 al 14. Y Éxodo, si quieren, háganle una captura de pantalla si pueden. Y ya de ahí van a buscar los versículos. ¿Sí? De todas maneras, esta sí ahorita la voy a escribir para que no se les olvide. Sí, miren, yo no les estoy poniendo calificaciones, ni 10, ni 9, ni 8. Yo, cuando les estoy dejando esta tarea, es para que ustedes, lo que nosotros ya vimos en la clase, les quede bien reforzado. Que ustedes lo vean, lo comprueben en sus Biblias, ¿sí? Porque nada de lo que yo estoy diciendo, no me estoy inventando nada. Todo Dios lo dejó en un plan perfecto, su plan de salvación. Y por eso es que Dios quiere que aprendamos del santuario, para no ser engañados, porque si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que se dicen aquí del santuario las imitan, pero las tergiversan. Por ejemplo, aquí está, o sea, sí, hablan de la muerte de Jesús, pero miren qué tiene que ver la Virgen María con esto, qué tienen que ver los pescados con esto, qué tienen que ver las veladoras, qué tienen que ver las iglesias, las cenizas, nada tiene que ver. Nada tiene que ver, pero es una mezcla, se llama sincretismo, es una mezcla de paganismo con cristianismo, es algo muy ofensivo a Dios. Y si nosotros no sabemos distinguir de la Pascua verdadera, mucha gente podría engañarnos. Por eso es que tenemos que aprender qué significa la verdadera Pascua y en qué se convirtió la Pascua, que nosotros ya vimos que la Pascua es Cristo. Aquí lo vemos. ¿Dónde está? Nuestra Pascua, que es Cristo. 1 Corintios 5:7. ¿Sí, Mateo? Es que, bueno, no es de lo de ahorita, pero ¿por qué así cuando era la Semana Santa? ¿Por qué era malo que sacrificaran un pescado? Que ahí sacrificaban pescados en vez de un cordero. Ah, sí, es lo que te decía. Era una fiesta babilónica que se recuerda al dios Tamuz. Es una historia muy desagradable. Yo creo que ha de ser una mitología, ¿no? Eso. Pero de ahí, buscando el cuerpo de Tamuz,
pescaron tantos pecados que tuvieron que comer pescados 40 días. Y entonces se hicieron unos rituales y supuestamente resucitó el tal Tamuz. Pueden investigar también la historia. Eso todo tiene el origen babilónico. Y eso se mezcló con el culto católico, porque la Biblia no tiene nada que ver con esa historia, ni con el comer el pescado de esa manera. No, no, la Biblia no enseña nada de eso. Seguramente que algún papa, algún sacerdote lo dejó escrito y ya se siguió por tradición, porque acuérdense que la Iglesia Católica se lleva más por tradiciones que por la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros no podemos llevarnos de tradiciones, nosotros tenemos que eh, aprender bíblicamente. Esa es la misión que nosotros tenemos. Y bueno, aquí está, Levítico 23 nos menciona vuelo de pájaro, se puede decir todas las fiestas, que es lo que vamos a seguir viendo. Nosotros hoy estudiamos acerca de la Pascua, de los panes sin levadura y de las gavillas, de las primicias. Bueno, vienen las demás fiestas, que viene el Pentecostés, vienen las trompetas, el día de expiación y las cabañas. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, un poquito de cada fiesta, ¿ok? Así que si ustedes quieren investigar más, si quieren traer preguntas, si quieren estudiar más a fondo, adelante. Vamos a leer y vamos a aprender juntos, ¿ok? Sí, hermana. Perfecto.